Continuando con esta segunda charla programada por el Museo en relación al aniversario de Lima, hemos tenido ahí traer un tema que nos permite analizar los contextos en los cuales los diferentes sitios de nuestra ciudad han sido fuertemente impactados por el crecimiento, ¿no?, urbano, y que trazan una línea en común en varios sitios, en muchos sitios arqueológicos de la capital, en el sentido de su conservación, puesta en valor y uso social. Entonces nosotros hemos querido un poco discutir este tema, pero no comenzar por el sitio arqueológico en sí, sino comenzar por la gente que rodea y en muchos casos está sobre los sitios arqueológicos por diferentes circunstancias, pero que configuran un escenario que es bastante complejo, que nos induce a pensar, a reflexionar sobre las diferentes posibilidades que se abren con estas situaciones tan problemáticas, ¿no? Es así que hemos escogido un trabajo realizado por Renzo hace un par de años en un sitio de la cultura Lima, que como ustedes de repente conocen, es una cultura con un perfil bien regional, que se extiende cronológicamente entre los 250 y 650 después de Cristo, ¿no? Entonces, casi al hilo con lo que Julio Abando expresó en la última charla, me imagino que algunos de ustedes han estado presentes, vamos a comenzar con la historia de un señor, de un personaje, habitante de un poblado de Copacabana, que nos va a mostrar la complejidad y los diálogos interculturales que se pueden suscitar en escenarios capitalinos. Esta es una foto aérea de globo que nos muestra ya un panorama real, enfocada en el primer núcleo de los altos montículos de Copacabana, las poblaciones alrededor, diferentes características como vamos a ver más adelante, configurando una especie de palimpsesto, una especie de superposición de diferentes intereses, diferentes presencias que van a impactar y que tienen que ver directamente con la vecindad del sitio arqueológico. Como les mencionaba, es una problemática común en Caragay, común en Cerro Culebra, común en tantos sitios arqueológicos capitalinos, ¿no? Aquí cabe destacar la presencia de estos dos grandes montículos, los más altos de 30 a 35 metros de altura, similares a los montículos grandes de Maranga o Huacapuyana, y de el montículo de Cerro Campana. Muy singular porque se destaca en el paisaje al ser una pirámide con un declive bien vertical, como vamos a ver también. El asentamiento humano, el conjunto habitacional del cual vamos a hablar y de que va a surgir nuestro personaje, es Santa Rosa de Villa, ubicada, ¿no?, en este espacio. Julio Abando en la charla anterior mencionó en dos líneas, ¿no?, la presencia que había en Canto Grande de un personaje, una bruja entre comillas, que fue, digamos, apresada, capturada en un momento en que hacía un pago en uno de los sitios cercanos a los geoglifos en San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces esto nos motivó para comenzar con otro, entre comillas, otro brujo, también presente en Copacabana, y del cual vamos a explayarnos un poquito más, ¿no?, para conocer mejor su historia. Se trata de don Félix Armillón, un personaje oriundo de Huánuco, de la Unión, de 76 años, que ocupa un terreno y tiene una casita al pie de Cerro Campana, ¿no?, y que fue el personaje que nos apoyó en dos pagos realizados durante la ejecución de nuestro proyecto. Hay un proyecto que vamos a describir más adelante. Siguiente, por favor. Bien, las circunstancias de este primer pago surgieron a raíz de los hallazgos de los primeros complejos funerarios que empezaron a salir en las excavaciones de rescate arqueológico, ¿no?, para la instalación de un ducto
parte de un sistema de agua y desagüe del cual Renzo va a explicar luego, con más detalle. Se realizó en un costado de la zanja del ducto, ¿no?, con un conjunto de elementos dictados por el propio don Félix, consistente, siguiente por favor, en un par de botellas de champán, 2 bolsitas de hoja de coca, 2 cajetillas de cigarrillos, etc., caramelos y una serie de invocaciones que en ese momento nosotros tal vez no percibimos con claridad como un esquema mental, un esquema de ritual que vamos a discutir después, porque resulta muy interesante vincularlo con otros esquemas que los arqueólogos hemos discutido durante mucho tiempo para explicar la presencia y el emplazamiento, la configuración y hasta la organización social de culturas prehispánicas tan distantes en el tiempo como Chavín o los incas del Cusco, ¿no? Entonces, a raíz de este desarrollo ritual, entrevistamos con mayor interés a este personaje, ¿no?, de Santa Rosa de Villa, quien nos contó, entre otras cosas, que Cerro Campana es un montículo que tiene vida, que tiene sonidos por las noches, que suena como campana en las noches, que la tierra donde está Santa Rosa de Villa es una tierra, entre comillas, interesada, que pide, exige ofrendas y que le revela cosas, principalmente durante los sueños. Entonces fuimos armando un esquema, una cosmovisión, una perspectiva netamente serrana, traída por este personaje. Nos configuró un esquema, un escenario, donde el centro del ritual, en este caso el pago en Copacabana, era el eje en torno al cual, en el discurso, en las invocaciones, don Félix comenzaba a ofrecer las ofrendas y a soplar el cañazo, que era parte de la ceremonia, comenzando por el lado sur. En este caso, Cerro San Pedro, tenemos aquí Santa Rosa, Copacabana, Cerro San Pedro al sur, que es un pequeño cerro, restos arqueológicos también, que se destaca en el paisaje hacia el sur de Copacabana. Girando en el sentido de las agujas del reloj, don Félix ofrecía la ofrenda a Cerro Campana, su vecino, la Huaca Viva, luego a otro cerro, un lometón ocupado por un asentamiento humano denominado Los Girasoles, luego otro lometón girando hacia el norte, San José, mencionado por el ritualista, Jerusalén y finalmente Escorza, todos ellos lometones al pie de las lomas de Caraballo. Finalmente entendimos que este es un esquema arcaico que puede ser rastreado muy atrás y vinculado a las explicaciones en los ensayos de los especialistas que, como les dije, explican el emplazamiento, la ubicación y hasta teorías tan enrevesadas, tan complejas como el sistema de Seques del Cusco, ¿no? Es una visión ritual, es una visión andina que organiza el espacio no de acuerdo a nuestras coordenadas geográficas, métricas, occidentales, sino que configura un paisaje ritual en torno al cual organiza, ¿no?, su ubicación en este nuevo escenario. Concluimos que don Félix, el luchador, como él mismo se denominó, el ritualista, el que es reconocido por los diferentes integrantes del asentamiento humano Santa Rosa de Villa como la persona que hace los rituales de pago en diferentes ocasiones, también tenía el mismo esquema en un nuevo escenario, en un diálogo con una urbe como la limeña, en donde venía a sentarse con su familia después de un largo peregrinaje. Pues los primeros que empezaron a salir de su localidad fueron sus hijos. Primero a la ciudad de Huacho, en la costa, luego a Vitarte, luego en Gamarra, donde hicieron un negocio, y finalmente decidieron buscar un terreno para su casa en Pachacute, primero en San Benito, una localidad cercana, ubicada por esta zona, y finalmente se asentaron en Santa Rosa. Lo que es interesante señalar aquí es ese itinerario
físico, ese empuje, esa iniciativa que lleva a los migrantes del interior de nuestro país a asentarse en esta capital, en esta urbe, en esta desordenada y explosiva capital, donde traen también prácticas, esquemas, enfoques, como visiones que no dudan en reproducir, en este caso, como lo demuestra don Félix.